El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo para un mundo internacionalmente hablando. Por ende, estamos pasando fronteras, haciendo el trabajo que el Eterno me puso a hacer, que es el conocer las verdades del reino, estudiándolas por causa de este estudiar, del estudio, de la dedicación, del esfuerzo, de la responsabilidad, estudiar el texto sagrado y que se me sea iluminada las verdades que están allí e implícitas para poderlas compartir en un mundo que tanto lo necesita y que la iglesia no escapa de esa verdad. Maestro Briceño, José Briceño del estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmitiendo, bendiciendo, exponiendo las verdades ya diluidas, entendidas, iluminadas por el Espíritu. En esta oportunidad, quiero presentar una verdad verdadera, absoluta, que está plasmada en el texto sagrado, que para mí es de gran preocupación el ver cómo hay tantas personas que lo han leído. Me refiero a un párrafo de lo que está en el texto sagrado, ya les voy a presentar de qué estoy hablando. Y le han dado una mala aplicación. Por causas, por razones, de que no conocen el texto sagrado, por no conocer, los descontextualizan, los sacan de su contexto, dándole un mal uso, una mala aplicación, y tratando de depositar o caminar una vida en fe en lo que ellos mismos, por falta de estudiar, de comprender el texto sagrado, lo han descontextualizado, distorsionado y desfasado. Por ende, no van a tener resultados, porque cuando tú tomas un párrafo de la Biblia descontextualizado, desfasado, sacado de su contexto, pues eso simplemente estás depositando la fe en una falsa doctrina. Y eso Dios no lo apoya por nada. Y es ese pasaje que lo he oído de muchos que están en la iglesia de una forma vulgar, obscena, ya no dije descontextualizada, desfasada, de lo que Pablo escribe en Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. El apóstol Pablo
dejó plasmado en el texto sagrado algo que sin lugar a duda registra el pensamiento de Dios. Esto no se le ocurrió a Pablo, esto no es que Pablo lo dijo porque lo pensó y lo escribió, no, esto es parte del pensamiento de Dios que se le fue dado a Pablo por el Espíritu Santo. El Espíritu inspiró a Pablo, recibió esta verdad y la escribió. Está escrita en revelación, el cual se nos debe a nosotros el ser entendida y aclarada, tener luz por iluminación, que todo viene por el Espíritu. El Espíritu inspira, el Espíritu permite que las cosas quedaran registradas en revelación, y el Espíritu Santo el que se va a encargar de darnos la iluminación de eso que está escrito en revelación, que eso escribió por inspiración. Romanos 8, verso 28 dice, cito, oído, preste atención. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Vuelvo a repetir, porque voy a hacer una exégesis. Voy a presentar el pensamiento de Dios en Pablo, que está escrito en el texto sagrado. ¿Qué es lo que la Biblia quiere decir en lo que Pablo escribió en Romanos 8:28? No qué es lo que la Biblia dice. Porque ahí tenemos el grave problema de muchos en la iglesia que tratan de fundamentar su fe en lo que la Biblia dice, pero no en lo que la Biblia quiere decir, que son dos cosas totalmente diferentes. Por eso cuando alguien me dice, maestro, la Biblia dice, yo presto mucha atención con qué viene, con qué locura, con qué desfase, con qué descontextualización. Me parece que lo que hace es que lee Biblia. Para los que la leen, hay unos que ni siquiera la leen. Y yo me da como cierto temorcito, ¿no? El sentido sano lo digo cuando me dicen, la Biblia dice. Es cierto que esto está escrito en el texto sagrado. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esto está escrito en el texto sagrado, pero ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que Pablo quiere presentar, o lo que el Espíritu Santo quiere presentar, o lo que el Padre, Jesús y el Espíritu Santo, el conjunto de la deidad, quieren presentar? ¿Cuál es la verdad central del asunto? La verdad verdadera, la verdad absoluta. ¿Cuál es el significado, el sentido de este pasaje? O sea, la gente lo ha generalizado. La Biblia dice que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No, espérate. Cuando tú analizas el pasaje, el texto, verso 28 del capítulo 8 de Romanos, ahí hay dos principios de reino, e intrínsecamente, endógenamente en el pasaje. Lo que acabamos de leer, hay dos principios, el cual tú y yo debemos caminar, conocer, caminar, aplicar, vivir, pregonar, para que todas las cosas que nos pasen nos ayuden para bien. He oído canciones que te agarraron esto y lo aplicaron y lo colocaron como una letra de una canción y todo el mundo lo canta. La Biblia dice, hermano, los que aman a Dios todas las cosas les ayudan de bien. Espérate. El que me compuso esa canción se descontextualizó, se desfasó, se distorsionó, se equivocó, se erró. Porque son gente que no estudia, que no escudriñan, que no conocen los códigos, reglas y principios de interpretación para extraer
las verdades del reino o para que el Espíritu Santo les ilumine las verdades del reino. Hay dos principios acá. Primero, se lo voy a detallar de a uno por uno. Son dos. Primero, y sabemos que los que aman a Dios, ahí está el primer principio. ¿Qué? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Lo que te pase, lo que venga, lo que las tinieblas te presentan, ataques, tentaciones, pruebas, enfermedades, vicisitudes, conflictos, las adversidades en la vida, que vengan, que vengan por causa del amor, de esa vida incondicional el cual tú llevas en amor para agradar a Dios. Escuche bien, todo se centra en el amor. Y me llama la atención que el término amor que aparece acá para los que aman a Dios, ese término es un verbo del sustantivo ágape, que es agapán, para los que aman a Dios. Es un amor incondicional, un amor el cual no tiene medidas, no tiene anchura, no tiene honduras, infinito, un amor el cual no hay nada en la vida el que tú y yo estemos dispuestos a entregar por causa del ser que amamos. El agapán, verbo sustantivo verbo del sustantivo ágape. Usted va a conseguir varios pasajes en la Biblia, donde el conjunto de la deidad se centra en esto, en el amor, en el ágape de Dios. Porque cuando nosotros amamos a Dios incondicionalmente, no hay nada en la vida que tú puedas entregar, dar, y si se puede llamar perder por causa del ser que tú amas. Por eso es que cuando tú haces algo en contra de Dios y ofendes a Dios, y más descaradamente haciendo planes y proyectos para pecar, me pregunto es, ¿dónde está Dios en el asunto? ¿Dónde está el amor que tú sientes por Dios o que tienes por Dios? ¿Dónde está? Cuando vas al libro de Apocalipsis, porque voy a presentar algunos pasajes que van a darle fundamento a lo que vengo enseñando. Vete al libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, del verso 1 al 4, mire lo que dice. Presta atención. Cito. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Es el mensaje que Jesús le da a Juan para que escriba, y cuyo mensaje va dirigido al ángel de la iglesia que estaba en la localidad de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Este es Jesús. Yo conozco tus obras, como Él conoce nuestras obras, y tu arduo trabajo y la paciencia que has tenido. Conozco que no puedes soportar a los malos
y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. El texto en el griego koiné se escribió así: y has trabajado arduamente por mi nombre. No dice por amor a mi nombre. El término amor es solamente nombrado una sola vez en este mensaje que se le da a la iglesia de Éfeso. Colocaron el término amor 2 veces, pero el término amor aparece una sola vez. Entonces dice así: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por mi nombre, y no has desmayado. Pero, oído, pero, aquí viene el pero de muchos nosotros. Tengo contra ti que has dejado el primer amor. Eso es fatal, porque cuando tú abandonas el primer amor, que es la causa y la fuerza número 1 que te va a mantener en una vida en santidad, en equidad, apartado del mal, honrando a Dios en todo tu ser, en tu forma de pensar, de hablar, de actuar. Todo se centra en el amor. Pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Primero, el término amor que aparece ahí es ágape. Pero ¿por qué dice el primer amor? Aquí no está hablando de eso cuando... Te voy a poner un ejemplo. Cuando, wow, esa fue la primera muchacha que tuve, ese fue mi primer amor. Como la primera vez que te enamoraste. No está tratando de eso. Salga de allí. Aquí hay una redundancia. Cuando habla del primer amor, está hablando del ágape, porque el primer amor que se manifestó en el mundo fue el ágape. Una vez que Dios hizo al hombre y a la mujer, nace el ero. Y una vez que de esa unión del hombre y la mujer surgen los hijos, entonces nace el filí. Entonces, está hablando que tú descuidaste el ágape. Repito, que es lo único que nos va a nosotros a sostener y a mantener, que voy a desarrollar eso más adelante. Presta atención que el maestro de diseño no está jugando al ministerio, esto es serio, lo que estoy presentando. Preste atención. Cuando usted analiza la carta de Juan, el mismo escritor de la Apocalipsis, Juan, en su Evangelio, el capítulo 21, verso 15 al 17, Juan presenta un escenario, una escena después de la resurrección de Jesús, que tuvo en su encuentro con los discípulos al final de la jornada. Dice el texto sagrado que hubo una conversación en privado entre Jesús y Pedro. Vamos a leerlo. Vamos a analizarlo. El texto dice así. Eso está en Juan capítulo 21, versos 15 al 17. Cito: cuando hubieron comido, que el texto en el griego koiné originalmente dice cuando hubieron desayunado, porque era temprano en la mañana, muy temprano en la mañana. Cuando hubieron desayunado, Jesús dijo a Simón Pedro, hablando Jesús: Simón, hijo de Jonás,
¿me amas más que esto? Le respondió, ¿quién? Pedro, sí, Señor, yes, sir, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él, hablando de Jesús, le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, ¿quién? Jesús, a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, yes, sir, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Verso 17 dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. Observe ese verbo que tiene que ver con tristeza. Se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hemos leído el pasaje, pero no nos podemos quedar en la simple lectura o en la lectura, para quitar el término simple. No nos podemos quedar en la lectura, porque ya leímos como para rellenar un espacio en un culto, a su nombre gloria, fuerte la paz sobre el Señor, grito de júbilo, grito de guerra, pero no analizamos lo que acabamos de leer. Eso está mal. Ya eso es delincuencia dentro de la iglesia. Vamos a analizar. Cuando usted analiza el pasaje, porque muchos me han preguntado, maestro, ¿por qué Pedro se contrista o se entristece? La tradición nos enseñó, y la mayoría de la gente enseña, que se entristece porque Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas? Y en las 3 veces que le preguntó, ¿me amas?, le está recordando las 3 veces que lo negó. 3 veces. Te voy a preguntar, ¿me amas? Y cada me ama, cada vez que yo diga me ama, eso tiene que ver con las veces que me negaste. Eso fue lo que me enseñaron a mí. Pero eso no lo hace Jesús. Eso no lo hace el Padre con el amor que el Padre siente por nosotros. Déjeme decirle algo. No hay nada que usted pueda hacer a favor del amor de Dios y no hay nada que usted pueda hacer en contra del amor de Dios. Hagas lo que hagas, Dios te ama igual. O sea, el que tú te portes bien, Dios no te va a amar más. El que te portes más, te va a amar menos. Hagas lo que haga, Él te ama igual. El amor de Dios es incondicional. Punto. Jesús no es el referee que está en el cuadrilátero esperando que tú pierdas una lucha y en la caída para contarte hasta 10 y descalificarte. No, el texto dice que Él te perdona 70 veces a las 7, que es una elevación. Eso es un número indefinido. El perdón de Dios es indefinido, no tiene medidas, no tiene número. Cada vez que vengas a la presencia de Dios a pedir perdón por un pecado, Él te va a perdonar. El perdón de Dios está a nuestro favor. Punto. Entonces me dijeron que las 3 veces que Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas?, es porque le está recordando otra vez el pecado. No. El secreto de esto es en el término amor. Que en mi Biblia, en su Biblia, en nuestras traducciones aparece te amo, me ama, te amo, me ama, te amo, me ama. Pero cuando usted va al texto en el griego koiné, tal como se escribió, según lo que está escrito, cuando Jesús dice la primera vez, Pedro, ¿me amas?, Jesús utilizó un verbo del sustantivo ágape, que es el verbo agapán. Pedro, me agapán, que quiere decir, me amas incondicionalmente.
¿Estás dispuesto hasta entregar la vida por mí? No hay nada en el mundo que tú puedas reservar para ti y no me lo y lo dejas de entregar para mí, por ende. No hay nada en el mundo que tenga más valor que yo para ti. Nadie está ocupando el lugar que me pertenece a mí en tu corazón, Pedro. El amor incondicional. Que cuando usted va a la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, allí Pablo te presenta las características del amor y te da 5 factores determinantes que te muestran la naturaleza del amor. Pablo te dice lo que el amor es, lo que el amor no es, lo que el amor hace, lo que el amor no hace y lo que el amor no deja de ser por naturaleza. Vaya. Primera carta a Corintios, estúdielo usted bien. Ese es Dios. Dios es amor. Primera carta a Corintios, el capítulo 13. Todo lo que usted consiga como características del amor, de lo que el amor es, de lo que el amor no es, de lo que el amor hace, de lo que el amor no hace, de lo que el amor no deja de ser. Todo lo que usted consiga en el texto, ese es Dios. Dios es amor. Entonces, Pedro responde a Jesús: Señor, tú sabes que te amo, pero el verbo que utilizó Pedro es del sustantivo filí. Utilizó el verbo fileo, que tiene que ver con un amor condicional, que sí tiene condiciones. Algo así en el aspecto vulgar, te lo voy a decir, no obsceno, vulgar, te lo voy a decir. Jesús lo que le quiso decir, Pedro lo que le quiso decir a Jesús fue: bueno, y tú sabes que yo siento algo por ti. Y eso es lo que mucha gente en la iglesia sienten es por Dios, sienten algo por Dios, pero amarán a Dios. Verdaderamente amamos a Dios. Preste atención, preste atención. La segunda vez, después de haberle confiado el ministerio y la iglesia a Pedro, oído, por amor, porque el montón de ministros que están en nuestras congregaciones no están ministrando o no están llevando a cabo el ministerio por amor, sino por plata, por dinero. Ya no ven a los feligreses o a los hijos de Dios como ovejas, sino como cabeza de ganado. ¿Cuántas feligreses tengo? ¿Cuánta plata hay? Hasta el punto que si yo me doy cuenta o se dan cuenta que no está diezmando, de una vez te llaman la atención porque a ellos les interesa tu diezmo. Tú no les interesa como persona. No son todos, pero los hay. No son todos, pero los hay. Entonces dice: si tú me amas, toma el ministerio. Esto es por amor. Apacienta mis ovejas. Esto es por amor. No hay nada que te pueda mover, nada te debe mover en relación a lo que Dios es, a lo que implica y todo lo que tenga relación con Dios. El amor. La segunda vez que Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas?, vuelve a utilizar el ágape, el término, el verbo agapán del sustantivo ágape. O sea, me amas incondicionalmente. Pedro, ¿tú sabes de qué te estoy hablando? Tú eres judío, tú eres hebreo. Tú sabes de qué te estoy hablando. Tú conoces el mandamiento. Responde Jesús. Pedro responde: Señor, tú sabes que yo te fileo. Es decir, yo siento algo por ti. El amor que tú me estás demandando, no lo tengo. Porque ¿quién puede engañar a Jesús? Nadie. La tercera vez que Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? La tercera vez. Que es aquí donde está el asunto, el por qué Pedro se contrista. Jesús toma el verbo de Pedro y dice: Pedro, tú me filíes. Entonces, cuando Jesús toma el verbo de Pedro, del sustantivo filíe, es cuando Pedro se contrista, se entristece porque conoce las demandas de Jesús.
y le responde, tú sabes que yo te filié, que no te haga pan. Está implícito en el pasaje. Tú sabes que yo te filié, que no te haga pan. Tú conoces todas las cosas. Punto. Jesús le respondió, si me haga pan, no si me filié, si me haga pan, pastorea mis ovejas, ejerce el ministerio. O sea que todo tiene que ver con ¿qué? Con el ágape de Dios. Para Dios no es suficiente el que tú sientas el filí por Él, porque por el filí tú lo abandonas en cualquier momento, lo dejas, lo abandonas lo que te puso a hacer, lo traicionas, porque no lo amas, porque no hay un agapán, el amor incondicional. Entonces es por esto que Pedro se contrista, no porque Jesús le recordó 3 veces que lo había negado, por las 3 veces que le preguntó, ¿me amas? Sino porque Pedro conoce las demandas del amor de Dios. Jesús en Mateo, el capítulo 22, verso 37, dejó un mandamiento plasmado. A sus discípulos, Jesús les dijo, cito, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mira las demandas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entiendo lo que usted quiere decir, maestro, que lo que está escrito en Romanos 8:28 tiene relación con el amor que yo siento por Él. Sí, porque dice, y sabemos que a los que aman a Dios, esto no es para todo el mundo. Esto no es para los que por cualquier cosa y por cualquier oferta abandonan a Dios. Esto no es para los que hacen planes y proyectos para pecar, que pecan con premeditación y alevosía. Esto no es para los que se vende por un plato de lenteja. Esto es para los que aman a Dios. Todas las cosas que te pasen te ayudarán para bien. Ahí está el principio. En una ocasión me preguntaron, en una entrevista que me hicieron por la televisión y por la radio también me le hicieron, maestro, ¿usted ama a Dios? Y yo me quedé mirando al moderador que me hizo la pregunta y hice un silencio, porque qué difícil es responder esa pregunta. Qué difícil es responder a esa pregunta. Yo me lo quedé mirando, en el silencio medité y entendiendo lo difícil de responderla, le dije, te respondo como le respondió Jesús, como le respondió Pedro a Jesús. Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. ¿Por qué? Por amor. Por amor estás dispuesto a hacerlo todo. Pero el segundo principio que está endógenamente en el pasaje es, y esto es a los que conforme a su propósito, aquí está el segundo principio, propósito, son llamados. No sé si usted sabía que nadie nace con un propósito. Preste atención a esta verdad. Nadie nace con un propósito. Nacemos para un propósito. Dios le dijo al profeta, no te había engendrado tu padre, ni te había concebido tu madre cuando yo te hice profeta para las naciones. Eso me lleva a mí a entender
que antes de que mi padre me engendrase y mi madre me concibiese, ya Dios me había escogido a mí para ser maestro de las naciones. Eso me lleva a entender ahora el cuidado que Dios tuvo conmigo en mi niñez, en un abandono donde fui abandonado por mis progenitores, tanto padre y madre, a la edad de 5 años. Eso me lleva a mí a entender cómo Dios me libró de tantas enfermedades en mi niñez, en mi adolescencia, terminales. Pero Dios me había escogido para un propósito. Entonces, cuando usted está en la iglesia, usted nació de nuevo, usted fue regenerado por Dios, por el Espíritu, a usted se le impartió justicia divina, vida eterna, y usted pasa a ser hijo de Dios. Dios lo escogió para un propósito. Entonces usted empieza por el Espíritu a buscar la causa por la cual usted está en la iglesia y lo descubrió porque el Espíritu se lo dio, se lo hizo entender. Entonces tenemos en la iglesia gente con propósito, que son dos cosas diferentes. Aquí tienes un hombre con un propósito, pero no nací con propósito, nací para un propósito. ¿De qué le quiero a usted hablar? Que cuando usted se mantiene en el propósito de Dios, cumpliendo con los principios del reino eterno, con esas demandas que están plasmadas en el texto sagrado, mandamientos, demandas, principios, vives una vida quebrantada ante la presencia de Dios. Por causa del quebrantamiento, entras en un estado de humillación, de sumisión, de sujeción, de obediencia, entrega a la voluntad. Y Dios puede desarrollar en ti su propósito eterno. Nada en la vida puede evitar eso. Esto es tan de valor y de fuerza el propósito que Dios puso en ti y en mí, que el propósito que viene siendo la visión también se puede llamar visión. Esa visión que Dios puso en ti, que tiene que ver con el propósito, preserva tu vida. Porque hasta que Dios no cumpla en ti lo que Él dijo que iba a hacer, tú no te puedes morir. No te puedes morir. La Biblia te habla de Simeón, ese profeta que iba mucho al templo y que cuando fueron a presentar a Jesús, Simeón estuvo presente y tomó el niño en sus brazos, a Jesús en sus brazos, e hizo una oración y dijo: Señor, despide a tu siervo en paz, porque conforme lo has dicho en tu palabra, que hasta que mis ojos no vieran el Mesías, yo no podía ver muerte. Eso va a pasar contigo y conmigo, que mientras nos mantengamos en el propósito de Dios, en la visión de Dios, en el centro de la perfecta voluntad de Dios, ni siquiera haciendo su obra, sino haciendo su voluntad, porque usted puede estar haciendo la obra de Dios y no estar haciendo la voluntad de Dios. Usted se mantiene en el propósito de Dios haciendo su obra. Por eso es que cuando Jesús, los discípulos, en una ocasión le trajeron comida, le dijeron: Señor, venga a comer. Jesús dijo: una comida debo comer y una bebida debo beber. ¿Cuál? El cumplir el propósito de mi Padre en mi vida haciendo su obra. Dos cosas totalmente diferentes. La obra de Dios es una cosa y la voluntad de Dios es otra. Hay mucha gente en la iglesia haciendo la obra de Dios y no están haciendo la voluntad de Dios. Gentes que han pasado 20 y 30 años haciendo la obra de Dios y nunca han hecho la voluntad de Dios. Nunca. Y eso se va a ver las diferencias en el tribunal de Cristo, en el Bimá. Cuando seamos juzgados por Jesús, es cuando Jesús te va a preguntar: dame cuenta de lo que te mandé a hacer. Y le vas a dar una serie de obras que hiciste. Jesús te va a decir: eso fue lo que tú hiciste. ¿Dónde está lo que yo te mandé a hacer? Dos cosas diferentes.
Por eso el apóstol Pablo quiso ir a Misia a predicar el evangelio y el Espíritu se lo prohibió. Quiso ir a Bitinia y el Espíritu se lo prohibió. Y dice que tuvo una visión de un varón macedonio que decía, pasa por Macedonia y ayúdanos. Y dice el texto que Pablo dijo, y entendimos por el Espíritu que la voluntad de Dios estaba en Macedonia y no en Misia y en Bitinia. ¿Por qué? Porque en Misia y en Bitinia estaba la obra de Dios, pero en Macedonia estaba la voluntad de Dios. Entonces, cuando no hay nada en la vida que me desvíe de la visión y del propósito de Dios, hasta que Dios no cumple en mí lo que Él dijo que iba a hacer, yo no me puedo morir. Quien les habla en enero del 2020, padecí del COVID-19. 10 días en el hospital internado, me dieron 2 crisis de asfixias. Eso es diabólico, no se lo deseo a nadie. Es como el pez cuando tú lo sacas del agua, viendo oxígeno no puede respirar porque ellos extraen por los bronquios el oxígeno del agua. Pero el oxígeno que está afuera no les sirve. Así pasa como un pez. Habiendo oxígeno no puede respirar. Me dio 2 crisis de asfixias en una casa y me voy. Y yo me senté en el mueble y ya, pensé en mis hijos, en mi esposa, en todo, y ya estaba para irme y escuché la voz de Jesús cuando me dijo, no temas, porque yo soy el que vivo y el que estuve muerto y el que vivo ahora por los siglos de los siglos y tengo las llaves del Hades y de la muerte. No he terminado de hacer contigo lo que yo dije que iba a hacer. Y volvió otra vez el oxígeno a venir a mi cuerpo y los niveles de oxígeno subieron, llegaron a 72 y llegaron otra vez a 92, 93. Ya estaba para irme. Fui diagnosticado con una enfermedad incurable llamada el mal de Chagas. En Venezuela extrajeron la sangre para dársela a mi hijo, recién nacido mi hijo, y no se la pudieron inyectar porque estaba mi sangre infectada de ese mal terminal, una enfermedad que no tiene cura, por ende, me quedaban tiempos de vida. Y aquí estoy. Mi hijo tiene ya la edad de 32 años y mira dónde está José Briceño. Dios preservó mi vida para su propósito eterno. Por el día que yo quite la mirada de esa visión, el día que quite la mirada de esa visión, porque Satanás se le es permitido o tiene derecho de presentarme o colocar al lado de la visión cualquier cosa con el fin de desviarme de la visión. Cualquier cosa. Ofertas, lo que sea. Satanás se vale de 2 cosas. Él te va a tentar si no te tumba o te desvía de la visión de Dios. Con la tentación te ataca. Pero debemos ni tomar ni aceptar las ofertas que Satanás nos presenta, porque Satanás te ofrece mucho, te da poco y te lo quita todo. No se le olvide este pensamiento. Satanás te ofrece mucho, te da poco y te lo quita todo, te deja pelando. Ese desgraciado no da nada a cambio. Y nada de lo que Satanás te ofrece vale, supera lo que Dios tiene preparado para ti. Yo me imagino a Jesús cuando Satanás le presentó los reinos de este mundo, porque lo quiso desviar de la visión, del propósito. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, Jesús pensó para sí, si este animal me está ofreciendo los reinos y la gloria del mundo, ¿cómo será lo que mi Padre tiene para mí? Mira. ¿Dónde está Jesús? A la diestra del Padre. Nada de lo que Satanás te ofrece vale más de lo que Dios tiene para ti. Nada. No aceptes nada. Nada. Ni el dinero, ni la inmoralidad sexual. Nada vale más. Nada, ni un puesto gubernamental. Nada vale más que lo que Dios tiene para ti. Satanás se va a encargar de colocar a tu lado todo lo que se le ocurra con el fin de desviar la visión.
y la quitas, en el momento que tú quites la mirada del propósito de Dios en tu vida, ese día tú puedes dejar de existir, porque cualquier cosa en la vida te puede matar, cualquier cosa. Te mantienes en el propósito de Dios, todo lo que te pase te ayudará para bien. ¡Ping! Ya entendí, maestro. Esto tiene que ver con el amor incondicional y tiene que ver con el cuidar el propósito de Dios. Sí, con el amor, primeramente ya te dije del amor. Ese amor que por causa de ese amor, cuando estás enamorado de Dios, cuando tú amas a Dios, tú estás dispuesto a hacerlo todo. El amor que tú sientes por Dios te da un sentido de honra. Wow. En todo quieres honrar a Dios. Te da un sentido de respeto por lo sagrado. Vives una vida de santidad total, apartado, consagrado para el propósito de Dios. Te da un sentido de agradecimiento. Vives una vida agradecida por todo, por todo. Cuando sales en la mañana, ves el sol salir, el aire, respiras el aire, la brisa, te das cuenta que el sol, la brisa y la mañana tan linda, el canto de los pájaros, es la voz de Dios enamorándote, diciéndote cuánto te amo. Y Él quiere que en reciprocidad tú también le digas lo mismo, en dichos, en hechos y en pensamientos. Te amo, Señor. El amor que sientes por Dios te da un sentido de traslado. Sabes que fuiste trasladado de las tinieblas a la luz, nada haces en las tinieblas. Sabes que eres un embajador de Dios en el mundo, no un espía del diablo dentro de la iglesia. Tienes un sentido de traslado. Dios me sacó de allá, nada voy a hacer allá. Tienes un sentido de conveniencia. Sabes que todo te es lícito, pero no todo te conviene. No me dejaré llevar de ninguna cosa que no me convenga. El alma lo mueve cualquier cosa, pero yo no me voy a dejar mover por eso. Me voy a mantener en santidad para Dios. Sentido de conveniencia. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Escoge lo que agrada a Dios. Tiene un sentido de propósito. Sabes que fuiste escogido para un propósito. Y te debes a ese propósito. Punto. No te va a mover nada en la vida. Porque amas a Dios. Es un amor incondicional. Por eso es que cuando tú haces planes y proyectos para pecar, yo siempre me pregunto, ¿dónde está Dios en el asunto? ¿Dónde está Dios en el asunto? Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Cuando tú amas, tú ni ofendes a Dios, ni deshonras a Dios, ni traicionas a Dios, ni atentas en contra de Él, pero tampoco ni ofendes, ni traicionas, ni atentas en contra de la creación de Dios, que es tu prójimo. Por eso el texto dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. ¿Cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso que cuando hay una infidelidad sexual en el matrimonio, que hay una traición, tú siempre te preguntas, ¿dónde está Dios en el asunto? Porque si tú amas a Dios, tú no vas a hacer eso por causa del amor que sientes a Dios por Dios. Pero si tú amas a Dios, también amas a tu prójimo. Porque es imposible que tú ames a Dios cuando no amas a tu prójimo, que lo puedes ver. Es imposible que tú digas que amas a Dios cuando atentas en contra de su creación, que es el hombre. Imposible. Entonces creo que ya le respondí que esto es, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados, que esto no es para todo el mundo, esto no es soplar y hacer botellas,
Esto no se aplica a todo el mundo. Esto es para los que cumplen con los dos grandes principios que están en el pasaje. Uno, el amor incondicional. Y dos, mantenerse en el propósito de Dios. Y mire, por causa de ese propósito que es la visión, usted va a recibir una misión, que la misión viene siendo las directrices que el Espíritu Santo le da, en la cual usted se va a desenvolver para alcanzar la visión. Día a día el Espíritu Santo le va a decir cómo hacer las cosas para que usted alcance la visión, para que Dios cumpla en ti su propósito. Entonces, vivir una vida en el Espíritu no es nada fácil. Entonces, escuche esto, que termino con esta verdad. Toda inmoralidad sexual, lo que Pablo llama fornicación, porneia del griego, porque la fornicación no fue lo que me enseñaron. Sexo fuera del matrimonio. No, eso no es fornicación. Eso es un tipo de fornicación. La fornicación es la palabra porneia, que significa todo acto sexual ilícito delante de Dios. Aun dentro del matrimonio se puede cometer la fornicación. Todo acto de inmoralidad sexual, sea adulterio, sea la promiscuidad, lesbianismo, homosexualismo, masturbación, zoofilia, macrofilia, pedofilia, y paro usted de contar. Todo acto de inmoralidad sexual delante de Dios atenta en contra de ese amor que usted siente por Dios, o manifiesta que usted no ama a Dios, y atenta en contra del propósito de Dios. Segundo, todo acto de filalguria, así lo llamó Pablo, filalguria, fila de filiguria de lujuria, que es el amor al dinero, el mamón interno que hay en nosotros, donde el dinero está primero que Dios. El dinero está primero que Dios. Eso atenta o revela cuánto usted ama a Dios. Y atenta en contra del propósito de Dios. Porque no hay nada, suma de dinero que valga más de lo que Dios es. Mío es el oro, mío es la plata, yo se lo doy a quien yo quiera, dice el Señor. De Él es eso. Dios hizo el petróleo, hizo el oro, hizo el diamante, hizo la plata, Él hizo todo. Lo hizo Dios. Dios hizo todo. Búscame algo que tenga más valor que Dios en relación al dinero. Nada. La gente se vendieron. Gentes abandonaron los principios del reino por dinero. Y la Biblia te da testimonio de eso, de Coré, Datán y Abirán. Se vendieron. Judas vendió a su maestro por dinero. La traición viene por dinero. Gente en la iglesia que tiene sus ojos puestos en el dinero. Ahí está, en el dinero. Eso revela que tú no amas a Dios, o cuánto tú amas a Dios, o qué lugar tiene Dios en tu corazón, y atenta en contra del propósito de Dios. Lo tercero es la vanagloria de la vida, la sed de prestigio, el querer ser aplaudido, reconocido. Doy lo que sea, entro en terreno de competencia, de envidia, lo que sea, con el fin de alcanzar el estrellato. Vanagloria de la vida. Nunca se me olvida una verdad que me dio un hombre de Dios, conversando conmigo, me dijo una verdad que nunca se me ha olvidado. Y yo, nunca se te olvida esta verdad. Él me dijo: maestro, la fama que el mundo da es como una gran prostituta que se vende al mejor postor. Si alguien se levanta haciendo lo mejor que tú, la fama coge para allá. Para que tú puedas mantener la fama, tienes que codear, mentir, sobornar, competir, entrar hasta el alto del sicariato, mandar a matar. ¿Qué parte de contar? Porque la fama que el mundo da es como una gran prostituta que se vende al mejor postor. Pero la gloria que Dios te da no te la quita nadie.
Los hombres de Dios no pasan a la historia. Los hombres de Dios hacen y se mantienen en la historia. Jesús dijo, cuando se predique el Evangelio se hablará de esta mujer. Aquí se está hablando de ella. Porque los hombres de Dios no pasan a la historia, sino hacen y se mantienen en la historia. La gloria que Dios da no te la debe superar nadie. El lugar donde Dios te tiene no lo debe superar nadie. Carlos H. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, la reina de Inglaterra, le dijo en una ocasión: deje el pastorado y venga a ser mi mano derecha en la república. Y Carlos H. Spurgeon levantó su rostro y le dijo: yo le agradezco la oportunidad que usted me está dando, pero yo no puedo bajar de puesto. Y le digo: usted está loco. ¿Loco por qué? ¿Cómo usted va a comparar un pastorado con ser el canciller de mi república? Y dijo: tiene razón, estaría loco si lo comparo, porque el cargo que usted me está dando desde esta tierra tiene su fin, pero el llamado que yo tengo viene del cielo y tiene galardones que son eternos. Nada debe superar el llamado que Dios te ha hecho. Nada debe superar la visión, nada debe ocupar el lugar de la visión, nada debe ocupar el lugar que del amor que tú debes sentir por Dios. Nada. Nada. Ni poderes gubernamentales, ni dinero, ni moralidad sexual, nada. Mantente puro para Dios. Pero tampoco debes darle lugar en tu corazón, en tu ser, a lo que llamamos pecados ocultos, que es lo que llaman los pecados de omisión, que es las llamadas raíces de amargura. No debe ocupar lugar en tu corazón las raíces de amargura, el odio, la falta de perdón, la envidia, el celo. Eso no debe ocupar tu lugar. Los resentimientos, que es lo que se conoce como raíces de amargura, odio, celo, falta de perdón, envidia, egoísmo, eso no debe estar en tu corazón. Porque Dios no es eso. Dios está muy lejos de todo eso. Y eso está muy lejos de lo que es el amor de Dios. De lo que es el amor que está en que Dios, que representa a Dios, el ágape. Búscate la primera carta a Corintios, el capítulo 3, y te das cuenta que te va a hablar de eso, en contra de todos estos flagelos que te estoy hablando. Los resentimientos, las raíces de amargura. Eso no debe estar en tu corazón. Porque eso está en contraste del amor que debes sentir por Dios, y está en contra y atenta en contra del propósito de Dios. Pero tampoco debe estar en tu ser el litigio, el pecado de la lengua, del chisme, del brollo, de la censura, de la difamación, la calumnia, el escarnio. Eso tampoco debe estar en nosotros, jamás. Usar nuestra boca para maldecir a los hombres y intentar bendecir a Dios, porque no podemos. El que escribe dice no se puede. Santiago dice que con una boca bendecimos a Dios y con la otra maldecimos a los hombres. No se puede. Jamás podemos hacerlo. Y dice que el que tal haga, el que caiga en el litigio, en el pecado del chisme, del brollo, la censura, la difamación, dice que es influenciado del mismo infierno. Es una influencia satánica. Es paradójico que gentes que tienen en el Espíritu Santo morando en ellos, en vez del Espíritu a inspirarlos a la verdad, que Él quisiera hacerlo y conducirlos a la verdad, están siendo influenciados por el infierno a hacer las cosas, todo el contrario. Entonces debemos de guardarnos de todo eso, amar a Dios sobre todas las cosas, y todos los días orar y pedirle al Señor: Señor, dime hoy por tu Espíritu cuál es la misión, las directrices en las cuales me voy a desenvolver para alcanzar la visión que me diste, que es tu propósito eterno. Mire, la dicha más grande que un ser humano debe tener es estar en un lecho muriendo y saber que terminó de hacer lo que Dios le mandó a hacer. He acabado la carrera y guardado la fe, dijo Pablo. Pero la degradación y la desgracia más grande para un ser humano es el estar en un lecho muriendo y saber que por causa
de lo que el mundo le ofreció, de las concupiscencias de la vida, de las oportunidades que el mundo le ofreció, de las tentaciones, que por causa de los ataques A o B, nunca logró Dios llevar a cabo su propósito eterno. Es la degradación más grande. Cuídate de eso. Se despide el Maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786-604-3352 y a los correos josén77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.